Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi compañero Efraín Anderson Aricochea Vázquez y yo, Daniel Jean-Pierre Quifé Martel, le vamos a presentar sobre el tema que es implementación de programa lineal, programación dinámica determinística y probabilística y cadenas de Markov en la empresa Unión de Cervecerías Peruana de Bacchus y Johnston. Introducción. Para comprender nosotros el análisis que realizaremos, es importante conocer primero los antecedentes de la empresa. Bacus, oficialmente conocida como Unión de Cervecería Peruana Bacus y Johnson, es la cervecera más importante del país. Su historia se remonta por el 12 de agosto de 1879, cuando fue fundada por Jacob Bacus como la Compañía de Cervecera del Perú. Desde entonces ha atravesado un proceso continuo de crecimiento con múltiples funciones y adquisiciones que la posicionan como líder en el sector. En el año 2005, cuando se integró en el grupo global AB InBev, una de las mayores compañías de lo que es las cerveceras del mundo, esta integración no solo le dio un respaldo económico y tecnológico muy fuerte, sino que también permitió que Bacus realizara grandes inversiones en modernizaciones, automatizando procesos y expansión de su red de distribución. Hablando sobre lo que es el diagnóstico de la empresa Bacus en función de su problemática operativa, sabemos que Bacus es el líder del mercado cervecero peruano con una participación del 80% que opera bajo estándares internacionales gracias a su integración con AB InBev. No obstante, pese a sus ventajas competitivas, enfrenta ineficiencias estructurales y operativas que comprometen su rendimiento en ciertas áreas claves. Como punto número uno, presentaremos 6 problemáticas identificadas y los modelos utilizados para analizarlos. Como punto número uno, ineficiente planificación de la producción. Aquí aplicamos la programación lineal entera, donde se evidenció que la empresa no distribuye eficientemente la producción entre botellas y latas, lo que genera un mal uso de las horas disponibles en planta. Su diagnóstico aquí es que la falta de un modelo que maximice utilidades y evite cuellos de botellas. Como punto número 2 tenemos las restricciones presupuestales y decisiones mal definidas. Acá se aplicó la programación entera binarias donde Bacus evalúa proyectos de inversión sin considerar todas las restricciones simultáneamente. El diagnóstico aquí es que no hay una herramienta adecuada para tomar decisiones de inversión estratégicas bajo límites presupuestales y de mercado. Como punto número 3 tenemos lo que es la distribución ineficiente de la producción. Aquí aplicamos la programación lineal entera mixta y dictamos que los costos operativos aumenta al no asignar correctamente la producción a cada planta según su canal de venta. El diagnóstico aquí es que se necesita más de una distribución alineada a los costos logísticos y al tipo de canal, sea moderno, tradicional o oreca. Como punto número 4 tenemos lo que es la asignación subóptima de inversiones. Aquí aplicamos programación dinámica determinista. Acá la empresa no tiene una estrategia clara sobre cuánto invertir en cada nueva planta. Por eso el diagnóstico es fundamental maximizar beneficios según la ubicación y la potencia logística en cada planta. Como punto número 5 tenemos lo que es la baja confiabilidad del sistema de producción. Acá se usó la programación dinámica probabilística, donde se identificó que no hay una planificación óptima de la instalación de máquinas paralelas, lo que pone en riesgo la continuidad operativa. Su diagnóstico aquí es que se debe distribuir el presupuesto de mantenimiento para mejorar la confiabilidad sin exceder los costos.
Y como último tenemos la mala gestión del personal operativo. Acá utilizamos la cadena de Markov, donde las transiciones entre turnos no están planificados, lo que provoca exceso de horas extras y sobrecarga al personal. El diagnóstico aquí es la falta de un modelo de rotación predictiva que distribuya mejorar la carga laboral entre los tres turnos. Cuatro cuadros, que son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. En las fortalezas tenemos la posición del liderazgo con un 80% de cuota de mercado en el Perú. También su portafolio de marcas sólidas y reconocidas como Pilsen, Callao, Cristal, Cusqueña. También tienen respaldo y sinergia del grupo global AB InBev. También tienen una amplia red de distribución nacional e internacional. Sus oportunidades son de crecimiento del consumo de cerveza artesanal y de alta gama, con una expansión a nuevos mercados y exportación a América Latina y Estados Unidos, con un desarrollo de líneas de bebidas sin alcohol y bebidas funcionales. También tiene alianzas estratégicas con un canal de Oreca y comercio electrónico. También tiene inversiones en prácticas sostenibles que manejan la eficiencia hidráulica y energética. También cuenta con debilidades. Sus debilidades vendrían a ser una alta dependencia del mercado cervecero peruano para la mayor parte de sus ingresos, una exposición a variación estacional de la demanda, un riesgo de canibalismo entre marcas del mismo portafolio. También cuenta con amenazas. Sus amenazas vendrían a ser las regulaciones más estrictas sobre el alcohol y publicidad de bebidas, la competencia creciente entre cervecerías regionales de importación, fluctuaciones en el precio del insumo de bebida, cambios en los hábitos de los consumos hacia las bebidas más saludables y alternativas. Político. Bacus opera en un entorno regulado por normas nacionales sobre las bebidas alcohólicas, como tributos específicos como el ISC, permisos sanitarios y normas de comercialización. En lo económico, la economía peruana, aunque sujeta a fluctuaciones, ha demostrado un crecimiento sostenible en los últimos años, como los factores de la inflación, las tasas de interés y el ingreso por cápita afecta directamente el consumo de cerveza en épocas de bonanzas. El consumo tiende a un aumento. En lo social, el comportamiento del consumidor ha cambiado en los últimos años, con una mayor preferencia por productos artesanales y producción local. Bacus ha respondido con esta tendencia diversificada en su portafolio con cervezas premium, sin alcohol y bajo en contenido calorífico. Además, promueve activamente campañas de consumo responsable y programas sociales, lo que refuerza su compromiso con la comunidad. Bueno, como programación lineal entera, planteamos que la empresa Bacus ha aplicado la optimización de su proceso. Bacus está evaluando la producción de dos tipos de presentaciones de cerveza: botella en vidrio retornable tipo A y latas de aluminio tipo B. Para ello necesita determinar la cantidad de recursos necesarios en tres etapas de su proceso de producción. La empresa cuenta con una disponibilidad semanal limitada para cada etapa y busca maximizar su ganancia total. Por lo tanto, que ponemos que en horas disponibles por etapa, en la etapa 1 240 horas, en la etapa 2 370 horas y en la etapa 3 370 horas. La ganancia por tipo de cerveza, como tipo A tenemos que en botellas son 100 unidades monetarias por unidad y en tipo B por latas que es 300 unidades monetarias por unidad. Maximizando la ganancia, nos sale maximizar receta es igual a 100 por x1 más 300 por x2. En la etapa 1 se pone en las restricciones del tiempo 1 por x1 más 3 por x2, que es mayor o igual que 240. En etapa 2, que es 2 por x1 más 4 por x2, que es menor o igual que 370. Y en etapa 3, 2 por x1 más 1 por x2, que es menor o igual a 370. Además, sabemos que x1 es mayor o igual a 0 y x2 es mayor o igual a 0, que son valores enteros. Resolviendo esto con Solver, ingresamos la función objetivo y restricciones en Solver de Excel y se indicó que x1 y x2 son enteros.
Entonces, el resultado óptimo obtenido es que X1 es igual a 20 unidades de cerveza tipo A y X2 es igual a 60 unidades de cerveza de tipo B. Y en total hay 80 unidades producidas en la semana. La ganancia máxima es Z. Por lo ende, esto significa que bajo las condiciones actuales de capacidad en las tres etapas, lo óptimo es que Baco fabrique 80 unidades de cerveza en total esa semana. 20 de tipo A y 60 de tipo B. Aprovechando al máximo las horas disponibles, maximizar también lo que es la utilidad total que alcanza las 24.000 unidades monetarias y no exceder ninguna restricción de tiempo por etapa. Bueno, ahora vamos a presentar lo que es el modelo de programación entera binaria, que es una herramienta muy útil cuando se deben tomar decisiones de tipo sí o no, como seleccionar o descartar proyectos. Este tipo de programación trabaja con variables binarias, es decir, que solo pueden tomar los valores 0 o 1. En el caso de la empresa Bacus se analizan tres proyectos de inversión, cada uno en una región diferente del Perú. Proyecto 1 en Lima costó 250.000, utilidad esperada es de 400.000. El proyecto 2 en Arequipa costó 300.000, utilidad esperada es de 450.000. El proyecto 3 en Trujillo costó 200.000, utilidad esperada es de 300.000. La empresa enfrenta tres restricciones importantes. Uno, solo puede elegir como máximo dos proyectos. Dos, no puede invertir más de 500.000 en total. Y tres, si selecciona el proyecto en Lima, no puede seleccionar Arequipa, porque ambos compiten en el mismo mercado. Por eso se usaron por eso se usaron variables binarias x1, x2 y x3, donde x1 es igual a 1 si se elige p1 y 0 si no. X2 es igual a 1 si se elige p2 y 0 si no. Y en x3 es igual a 1 si se elige p3 y 0 si no. El objetivo del modelo es maximizar la utilidad total esperada bajo esas restricciones. Se modeló el problema en Solver considerando que la función objetivo de max z es igual a 400 por 1 más 450 por 2 más 300 por 3. En restricciones tenemos que 250 por 1 más 300 por 2 más 200 por 3 es mayor o igual que 500, que son presupuestos. Por lo tanto, en el segundo punto tenemos que x1 más x2 más x3 es mayor o igual que 2, máximo de dos proyectos. Y en x1 más x2 mayor o igual que 1, o sea, no elegir ni Lima ni Arequipa juntos. Al ejecutar el solver, se obtuvo que la mejor combinación es elegir los proyectos P2, que es Arequipa, y Trujillo, que generan una utilidad combinada de 750.000 y respetan el presupuesto. Esta solución demuestra cómo la programación lineal entera binaria, permite tomar decisiones estratégicas óptimas en base a restricciones reales de presupuesto y competencia territorial. En este caso, Bacus puede maximizar sus beneficios futuros invirtiendo de forma eficiente y evitando proyectos que se canibalicen entre sí. La programación entera binaria mixta es una técnica de optimización matemática que se utiliza para resolver problemas donde algunas variables son binarias. Estas acá pueden tomar valores entre 0 o 1, o también hay variables que pueden ser enteras o continuas. Eso ahí nos ayuda a optimizar o maximizar una función objetiva sujeta a un conjunto de restricciones lineales o no lineales. Acá tenemos que Bacus está considerando expandir su capacidad de producción mediante la inversión en tres nuevas plantas ubicadas en diferentes zonas del país. Actualmente la empresa se encuentra con una capacidad de producción anual de 650.000 hectolitros de cerveza. Este acá utiliza un sistema de fermentación y embotellamiento automatizado en su complejo principal en la avenida Ate de Lima. Este de acá desea determinar cuántos hectolitros se desea eh, producir por cada planta para que de esa forma se puedan minimizar los costos operativos
estos acá se encuentren involucrados. Cabe recalcar que la empresa registra un incremento de 167% en su utilidad en el 2021 y anunció más de 20 millones de dólares de inversión en modernización y expansión de sus líneas de producción para el 2022. Este acá busca determinar cuántos hectolitros se debería producir por cada sector para que de esa forma se minimicen los costos de empleados. Acá tenemos el canal de distribución, cantidad disponible, tiempo requerido y acá tenemos las líneas de costo. Tenemos línea de costo 1, 2 y 3. Acá en el tradicional tenemos que hay cantidad disponible de 220, un tiempo requerido de 50, con un costo de línea en la 1 es de 100, costo de línea en la 2 es de 170, en la costo de línea 3 es de 120. En el moderno tenemos 160 en cantidad disponible, tiempo requerido es de 1,60, el costo de línea 1 es de 120, en el costo de línea número 2 es de 110 y en el costo de línea número 3 es de 130. También tenemos la Oreca, que en la cantidad disponible es de 200, el tiempo requerido es de 40, el costo en línea 1 es de 110, el costo en línea 2 es de 135 y el costo en línea 3 es de 100. Utilizando, acá pasamos que tenemos 365 miles, acá tenemos los productos en costo de línea 1, costo de línea 2 y costo de línea 3. Utilizando Solver nos arroja que el tradicional tiene, tiene en su costo de línea 1 tiene 1, costo de línea 2 tiene 0, en el costo de línea 3 tiene 0 y nos sale que 1 es igual o menor a 1. En el moderno también tenemos que en la línea 1 de su costo es de 0, en la línea 2 de su costo es 0 y en la línea 3 de su costo es 1. Y esta acá también de 1 es igual menor que 1. Acá tenemos el Oreca, tenemos el costo de línea 1 que es 0, costo en la línea 2 que es 1 y costo en la línea 3 que es 0. Este acá nos arroja que en la línea 1 es de 50, es igual o menor de 180 y en la línea 2 tenemos que 40 es igual menor que 180, en la línea 3 de 60 igual menor que 180. También acá podemos concluir que se sabe que para minimizar los costos en la línea 1 se debe enfocar en la elaboración de productos para el canal tradicional de bodegas y tiendas. En la línea 2, en el canal moderno, los supermercados y autoservicios. En la línea 3, para el canal de Oreca. Los hoteles, restaurantes y cafeterías. De esta forma se obtendrá un costo mínimo de unos $365,000. La programación dinámica determinística es una técnica matemática y computacional que nos ayuda para resolver problemas de decisión secuencial en los que un problema grande se puede dividir en sus problemas más pequeños. Este acá nos ayuda a resolver cada uno una sola vez y usando los resultados para construir la solución más óptima del problema completo. También tenemos que Bacbus desea expandir su capacidad del producto invirtiendo en 3 nuevas plantas ubicadas en diferentes zonas del país. La empresa debe tomar decisiones estratégicas sobre cuánto invertir en cada planta, considerando los recursos financieros disponibles, los costos operativos y los beneficios esperados basándose en sus estados financieros actuales. Cabe señalar que la empresa invertirá unos 100 millones en proyectos orientados a generar una producción más eficiente, realizando mejoras en el complejo, lo que desea obtener la maximización de los beneficios totales proyectados en las inversiones de las 3 plantas. Tenemos que la cantidad invertida son de 20 millones, 30 millones, 40 millones, 50 millones, con las plantas en Chiclayo, Huancayo y Tacna. En Chiclayo tenemos 5, 15, 25, 30, 40. En Huancayo tenemos 10, 10, 30, 20, 10. En Tacna tenemos 15, 10, 20, 25, 35. En la base de la tabla podemos analizar que se presentan 3 etapas y en cada uno de ellos se realiza un análisis de inversión en el cual se presentan las 3 etapas. Por ejemplo, acá tenemos en la etapa 3, tenemos que S3 entre X3, tenemos acá 20, 30, 40, 50, 60, F3 y X3. Acá tenemos 0, 20, 30, 40, 50 y 60. Tenemos que en 0 no hay datos hasta F3, que es 0, 0 en X3 también. En 20 tenemos 15, en F3 tenemos 15 y en X3 tenemos 20.
En 30 tenemos 15, 10. En F3 tenemos 15, en X3 tenemos 30. Y en 40 tenemos 15, 10, 20 en F3, en X3 tenemos 40. En la etapa de 50 tenemos datos de 15, 10, 20, 25. En F3 tenemos de 25, X3 tenemos 50. En la 60 tenemos de 15, 10, 20, 25, 35, 35 y 60. Acá en la etapa 2 tenemos que eh, tenemos de datos de 0, 20, 30, 40, 50 y 60. Lo mismo. Acá tenemos que 0 en F2 es 0, en X2 es 0, en 20 tenemos de 10, en F2 tenemos de 10, en X2 tenemos de 20. En 30 tenemos 25, 10 y en F2 tenemos 10, en X2 tenemos 20, en 40 tenemos de 25, 25 a 30, en F2 tenemos de 30 y en X2 tenemos 20,30. En 60 tenemos 35, 30, 45, 35, 10, 45 en F2, en X2 tenemos 40. En la etapa 1 tenemos que 60, tenemos 45, 50, 45, 50, 40, 40. En F1 tenemos 50 y en X1 tenemos 40. Acá podemos concluir que para determinar que existe una manera óptima en la que la empresa Bacus puede distribuir su inversión en las plantas. Esto consiste en generar unos 40 millones de dólares a la planta ubicada en Chiclayo, con unos 20 millones a la planta de producción en Huancayo, mientras que en la planta de Tacna no se realizarán ninguna inversión. Esta decisión permite minimizar los costos operativos, optimizando la cobertura logística en las regiones norte, centro y sur del país, garantizando un abastecimiento eficiente en sus diferentes canales de distribución. El PDP nos ayuda a tomar decisiones óptimas en situaciones donde hay incertidumbres y se decide por etapas. Por ejemplo, tenemos acá en la cadena de procesos se tienen 4 máquinas pesadas, donde cada una de las cuales debe trabajar para que el sistema funcione. El porcentaje de eficiencia se puede mejorar si se instalan varias unidades paralelas en unas o más de los componentes. La siguiente tabla nos muestra la probabilidad de los respectivos componentes funcionando si consta de una, dos o tres unidades paralelas. Tenemos que cuenta con unidades paralelas de 1, 2 y 3. También tenemos las probabilidades de funcionamiento en la máquina 1, máquina 2 y hasta la máquina 4. En la máquina 1 tenemos de 0,52, 0,58, 0,75. En la máquina 2 tenemos de 0,64, 0,72, 0,76. En la máquina 3 tenemos de 0,68, 0,83, 0,81. En la máquina 4 tenemos de 0,47, 0,82, 0,94. Además, este presenta en la siguiente tabla con los costos de cientos de soles para instalar 1, 2 o 3 unidades paralelas en las máquinas respectivas. Por ejemplo, acá tenemos el costo, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4 y las unidades paralelas de 1, 2 y 3. Acá contamos que en la máquina 1 es de 1, 2 y 3, en la máquina 2 es de 2, 4 y 5, en la máquina 3 de 1, 3, 4, en la máquina 4 es de 2, 3, 4. Este se tiene como un presupuesto máximo de un monto de 1000 soles, donde XN es la unidad paralelas a instalar, PN por XN es igual a la probabilidad de las máquinas N funciones si se instalan XN unidades paralelas. En CN por XN tenemos que consta de instalación de XN unidades paralelas en la máquina N. En SN tenemos que es igual a miles de soles que se quedan disponibles, igual que acá en FN por SN, XN es igual al máximo de PN por XN más FN más 1, donde tenemos que acá en la siguiente tabla tenemos que en la etapa 4, la máquina 4, tenemos que en S4 tenemos 200, 300, 400, 500 y 600. Acá con la misma función de F4 multiplicado por S4 por 4. Y esta acá es igual a P4 por X4. Acá tenemos que X4 es igual a 1
con los valores de 0,47, 0,47, 0,47, 0,47, 0,47. Y en x4 igual a 2 tenemos que en el primer valor no hay nada, el segundo valor es de 0,82, así sucesivamente hasta el último valor de 0,82. Se repiten. Acá en x4 es igual a 3, los dos primeros casillos no hay valor. Tenemos en el tercer casillo que tiene valor de 0,94, el cuarto casillo tiene de 0,94, el quinto 0,94. Acá tenemos que la solución óptima para F4 por S4 es igual a 0,47, 0,82, 0,94, 0,94, 0,94. En X4 tenemos que los valores son de 1, 2, 3, 3, 3. 3 en el cuadro tenemos que en la máquina 3 tiene de S3, tiene 300, 400, 500, 600 y 700. Con X3 es igual a 1 tenemos de 0,3196, 0,5576, 0,6392, 0,6392, 0,6392. Para X3 es igual a 2, tenemos que los dos primeros cuadros no tienen valor, pero en el tercer cuadro tiene 0,3901, 0,6809, 0,7802. En X3 igual a 3 tenemos que los primeros cuadros no tienen valor, pero en el cuarto tiene de 0,3807, 0,6642. Acá para la solución óptima de F3 por S3 es igual a 0,31,96 y 0,55,76, 0,63,92, 0,6806, 0,7802. Para X3 tenemos de 1, 1, 1, 2, 2. En la etapa 2, máquina 2, tenemos que tiene valor de 500, 600, 700, 800 y 900. Acá para X2 es igual a 1, tenemos que el valor es de 0,2045, 44. Tenemos 0,356864, 0,409088, 0,435584 y 0,499328. Para x2 es igual a 2, tenemos que los primeros cuadros no tienen valor, pero el tercero tiene de 0,230112, 0,40 1472, 0,460224. Para x2 es igual a 3, tenemos que los tres primeros cuadros no tienen valor, pero en el cuarto ya tenemos de 0,24 2896 a 0,42 3776. Acá para la solución óptima, para F2S2, tenemos que 0,20 45 44, 0,35 68 64, 0,40 90 88, 0,43 55 84 y 0,49 93 28. En X2 tenemos de 1, 1, 1, 1, 1. En la etapa de la máquina 1 tenemos de C1 tiene de 1000. En el X1 es igual a 1, tenemos que sale 0,2596 50 56. En X1 igual a 2 tenemos de 0,2526 38 72. En X1 es igual a 3, tenemos de su valor de 0,32 31 79 52 y la solución óptima para F1 de C1 es de 0,32 31 79 52. X1 es 1. Acá podemos concluir que el sistema de máquina y unidades paralelas logró obtener, después de aplicar el PDP, se logró una probabilidad de un 32,32% aproximada para su funcionamiento. Además, para este sistema se distribuirá el presupuesto de la siguiente manera: de los siguientes 1000 soles se colocarán 3 unidades de la máquina 1, se gastarán 300 soles para la máquina 2 y se colocará una unidad de 200 soles para la máquina 3. Se colocará una unidad, se gastarán unos 100 soles y por último, para la máquina 4 se colocarán 3 unidades que se gastarán unos 400 soles. Modelar y predecir sistemas que cambien de estado con el tiempo de forma probabilística cuando el futuro depende solo del presente y no del pasado. Por ejemplo, acá tenemos que Bacus es una empresa cervecera con una planta de producción que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para garantizar el abastecimiento continuo de sus productos, la producción se debe organizar en 3 turnos. Turno matutino de 8 a 16,
turno vesperino de 16 a 0 horas y turno nocturno de 0 a 8 horas para asegurar la eficiencia operativa y cumplir con la alta demanda de producción, especialmente en temporadas de verano o festividades. La empresa debe gestionar adecuadamente las horas extras de sus colaboradores, dado que existe fluctuaciones en la cadena de demanda de producción de bebidas. Bacus ha implementado un modelo basado en las cadenas de mercado para predecir y gestionar la necesidad de horas extras en función de la carga de trabajo y de los diferentes turnos. Esta transición modelan la probabilidad de que los trabajadores permanezcan en su turno habitual o sean reubicados en otro turno o sin horas extras. Las probabilidades de transición entre los turnos son las siguientes. Eh, un trabajador de turno matutino tiene la probabilidad de 0.7 de permanecer en su turno, de 0.2 de pasar el turno vesperino y de 0.1 de pasar el turno nocturno. También tenemos que un trabajador de turno vesperino puede tener una probabilidad de 0.3 de pasar al turno matutino y de 0.5 de mantenerse en el mismo y 0.2 de pasar al turno nocturno. Un trabajador de turno nocturno tiene una probabilidad de 0.4 de pasar al turno matutino y 0.3 al vespertino y de 0.3 de continuar con su turno. Actualmente Bacus cuenta con 1.000 trabajadores distribuidos en 3 turnos, con la siguiente distribución inicial: un 50%, que son 500 trabajadores, en el turno matutino, 30%, 300 trabajadores, en el turno vesperino, y 20%, 200 trabajadores, en el turno nocturno. Acá vamos a determinar la matriz de transición estoqueica y vector inicial. También vamos a calcular la cantidad de trabajadores en turno matutino, vespertino y nocturno que necesitan hacer horas extras para el siguiente día. Y del vector tenemos que en el cuadro tiene de MVN, en M tiene de 0.7, 0.3, 0.4, en V tiene de 0.2, 0.5 y 0.3, en N tiene valor de 0.1, 0.2, 0.3. La matriz de transición en P es la siguiente: de 0.7, 0.3, 0.4, 0.2, 0.5, 0.3 y por último 0.1, 0.2, 0.3. En su vector inicial representa la distribución inicial de los trabajadores en los turnos según la información proporcionada, que vendría a ser de 50% de los trabajadores en el turno matutino, un 30% de los trabajadores en el turno vespertino, 20% de los trabajadores en el turno nocturno. Por lo tanto, su vector inicial es de 0.5, 0.3 y 0.2. Ahora pasamos a calcular la cantidad de los trabajadores en el turno matutino, vespertino y nocturno, que necesitan hacer horas extras al día siguiente. Para calcular la cantidad de los trabajadores que necesitan hacer las horas extras al siguiente día, multiplicamos el vector inicial por la matriz de transición. Realizando la multiplicación tenemos de 0.5, 0.3, 0.2 por 0.7, 0.3, 0.4, 0.2, 0.5, 0.3 y 0.1, 0.2, 0.3, lo cual nos da un resultado de 0.52, 0.31 y 0.17. Ahora, multiplicándole los valores del número total de trabajadores de 1.000 para obtener la cantidad de trabajadores en cada turno, se necesitan hacer horas extras al día siguiente. Tenemos que trabajadores en el turno matutino es de 0.52 por 1.000, es igual a 520. También tenemos trabajadores en el turno vespertino de 0.31 por 1.000, es de 310. Y trabajadores en el turno nocturno de 0.17 por 1.000, nos da 170. Podemos concluir que 520 trabajadores del turno matutino, 310 trabajadores en el turno vespertino y 170 trabajadores del turno nocturno necesitarán horas extras al día siguiente. Bueno, como conclusión, podemos afirmar que la aplicación a herramientas de investigación de operaciones como la programación lineal, la programación dinámica y cadena de Markov permitió proponer soluciones concretas y eficientes a diversos problemas que enfrenta la empresa Bacus. A través de estos modelos se logró también optimizar la asignación de recursos, mejorar la toma de decisiones estratégicas y plantear alternativas para maximizar ganancias, reducir costos y garantizar una producción más eficiente. Por ejemplo, en el caso de la programación lineal entera, se determinó
la cantidad óptima de productos a fabricar, considerando restricciones de tiempos y recursos. Con la programación dinámica se definió cómo distribuir las inversiones o ajustar los procesos. Y mediante la cadena de Markov se modeló la rotación de turnos de personal, mejorando la planificación de horas extras. Estas herramientas no solo ayudan a Bacus, sino que también pueden aplicarse a empresas de distintos rubros y tamaños que buscan operar de forma más rentable, sostenible y estratégica. Gracias.